Hola, buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo he decidido, se me ha ocurrido así a bote pronto, hablar sobre el tema de la sucesión del emperador Adriano, que como ya sabéis reinó entre el año 117 y el año 138. Así que bueno, también así de paso os enseño 3 sestercios bastante chulos que hay en mi colección, que los sestercios son las monedas romanas más vistosas. Así que bueno, pues pasamos directamente a hablar del vídeo de hoy. Este sestercio me cuesta grabarlo porque está como encerado o algo, entonces brilla mucho a la luz y bueno, pero os voy a intentar enseñar un poco, voy a moverlo un poco para que podáis verlo más o menos bien. Así que bueno, lo primero, en el año 136, a finales de verano del año 136, Adriano está muy enfermo. Por lo visto, las fuentes nos dicen que acaba de sufrir una hemorragia y que él veía que su fin estaba bastante cerca. Entonces, claro, como no tenía un hijo directo, él no había tenido ningún hijo con Sabina, no tenía ningún heredero legítimo, por así decir, pues tuvo que buscar en su familia. Hay que decir que lo más cercano que tenía Adriano en la familia era su cuñado Serviano, que además era el que mucha gente lo consideraba, por así decir, como el heredero. Pero claro, Serviano en ese momento tenía 92 años. Tenía como 30 años más que Adriano. Lo que pasa es que tenía una salud de hierro el hombre y oye, estaba perfectamente capacitado para poder gobernar. Lo que pasa es que en realidad Adriano y Serviano no se llevaban bien. De hecho, se llevaban mal desde hacía 40 años, cuando Serviano había intentado impedir que Adriano fuese el primero que le comunicase a Trajano la noticia de la adopción por parte de Nerva. Entonces, pues ya veis que se llevaban mal desde hacía 40 años. Así que bueno, aunque fuesen cuñados, Serviano había estado casado, creo que ya había fallecido, había estado casado con la hermana de Adriano, que se llamaba Paulina. Y habían tenido una hija. Esa hija también había fallecido, pero esa hija había tenido un hijo que se llamaba Fusco. Entonces Fusco era sobrino nieto de Adriano. El problema de Fusco es que solo tenía 20 años, entonces tenías el problema de que Serviano era muy mayor y que Fusco era muy joven, porque para ser emperador romano pues se consideraba que había que tener pues 30 y algo de años, ¿no? Pues Adriano pues tendría casi 40 cuando ascendió, Trajano tenía más de 50, Nerva pues también había sido muy mayor. Así que, claro, pues uno se quedaba muy viejo y el otro muy joven. Y hay que decir que parecía que lo de Adriano era terminal, o sea, no se podía esperar, no era cuestión de decir, bueno, pues que Serviano dure lo que dure y luego que venga Fusco. Es que la situación era realmente grave. También es cierto que parece ser que Adriano en Fusco no confiaba mucho. O sea, no tenía una opinión, no debía tener una opinión muy buena de Fusco. Así que Adriano, en septiembre del año 136, tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo romano. Y pasamos ya a la segunda moneda. Y es que adoptó a este señor que tenemos aquí. ¿Y quién es este señor que tenemos aquí? Pues este es Aelio César. Y esto sorprendió a todo el mundo porque Aelio César era senador, pero vamos, no debía estar ni entre los 50 senadores más destacados, era pues un senador más normal y corriente. Tampoco había sido especialmente favorecido hasta ese momento. Tenía 35 años, así que bueno, la edad por lo menos daba, pero bueno, que esto sorprendió a todo el mundo porque ya os digo que no es que fuese famoso por su elocuencia o por sus capacidades militares, él no era militar. No, pues fue un poco sorpresa para todo el mundo, out of the blue, como diría un inglés. Y bueno, Adriano se empeñó en adoptar a este señor. Y es por eso que yo creo que alguna fuente lo dice, pero ahora mismo no me acuerdo dónde lo he leído eso, que quizá
este Aelio César fuese hijo bastardo de Adriano, ¿eh? Es posible que lo fuese. Tampoco se podrá saber nunca. Los padres de Aelio César no se sabe, los padres oficiales, por así decir, siguiendo esta teoría, esta idea. De los padres oficiales de Aelio César no se sabe casi nada. Murieron jóvenes. Y bueno, entonces, ¿por qué Adriano adoptaría a este señor si no era una persona súper cercana a él, ¿no? Además, como ya os he dicho, pues tenía sucesor, o sea, podría haber ido por la línea de Serviano y Fusco. O sea, no era una última opción esta. Así que eso, pero bueno, al final Adriano, en septiembre del año 136, adopta a Aelio César y lo nombra sucesor. Y además no solo hace eso, sino que manda ejecutar a Serviano y a Fusco. O sea, se carga a su cuñado y a su sobrino nieto, ¿eh? Se los carga, los ejecuta. Quizá se dice que evidentemente no aceptaron de buen grado la adopción de Aelio y que quizá estaban intentando rebelarse. Bueno, pues no lo sé, la verdad. En esa época tampoco hay tantas fuentes de esa época, pero bueno, me parece un poco extraño, ¿no? Eso, aunque estuviesen enfadados, pues contra Adriano poco podían hacer. Así que eso, total que este señor, que ya os digo, había sido cónsul una vez, pero bueno, había gente que había sido cónsul 2 veces, Serviano lo había sido 3 veces. No es que hubiese conseguido una victoria militar o tuviese un prestigio entre las tropas, no era militar. De hecho, Adriano, nada más nombrarlo sucesor, lo mandó a Panonia para que aprendiese un poco las armas. Por eso en muchos estercios de Aelio César aparece, en este como veis sale Salus, pero en muchos estercios de Aelio César aparece Panonia, porque desde septiembre del año 136 hasta enero del año 138 prácticamente, este señor estuvo en Panonia. Hay que decir que Aelio César tenía también un hijo, o sea que bueno, podía forjar dinastía, y ese hijo fue el que a la postre se acabaría convirtiendo en el emperador Lucio Vero. Aelio César era el padre de Lucio Vero. Así que eso. Pero bueno, la historia augusta también nos dice que Aelio César era un personaje de una salud bastante frágil y bueno, Aelio César acabó muriendo el 1 de enero del año 138, el día que asumía su tercer consulado. De hecho, la historia augusta nos cuenta una historia muy graciosa, y es que cuando Adriano se enteró de la muerte, por lo visto, dijo algo así como: ¿en qué muro se sostenía la república? O algo así, ¿en qué muro débil se sostenía la república? Así que bueno, tampoco debió sorprender a nadie que Aelio César muriese. Pero claro, aunque no sorprendiese a mucha gente, el caso es que era un problema importante, ¿eh? Porque, claro, Adriano ya se había cargado la línea de Serviano y Fusco. La de Aelio César, bueno, había quedado Lucio Vero, pero Lucio Vero tenía 8 años o 7, así que tocaba buscar a otro personaje. Bueno, como voy a tardar un poco, voy a seguir enseñando esta. Había que buscar a otro personaje, y ya os he dicho, la línea de su hermana estaba completamente ya cortada literalmente, si lo queréis considerar así, sois un poco macabros. Entonces, bueno, en cuestión, que se tuvo que ir a la línea de Trajano. Y es que Trajano, su línea no es que estuviese agotada. Trajano no había tenido hijos, ¿vale? Con Plotina. Pero Trajano tenía una hermana, evidentemente ya habían fallecido, había tenido una hermana que se llamaba Marciana, y esa Marciana había tenido una hija que se llamaba Matidia la Mayor. Y Trajano emitió monedas a nombre de esas dos. Pero lo curioso es que Matidia la Mayor tuvo 3 hijas. Una fue Matidia la Menor, que parece ser que no tuvo, ni siquiera se casó, parece ser. La otra era Sabina, que fue la esposa de Adriano, que ya os he dicho que no tuvo descendencia. Y además Sabina murió por estas fechas, año 137, 136, se pone la fecha de la muerte de Sabina. Murió sin descendencia. Y la tercera hija de Matidia la Mayor, que además es la menos conocida, es
Rupilia Faustina se llamaba. Rupilia Faustina. ¿Y por qué es interesante? Porque por ahí sigue la línea que va a seguir Adriano. Y es que Rupilia Faustina tuvo un hijo y una hija. La hija se llamaba Faustina y el hijo se llamaba Marco Annio Vero. Y este Marco Annio Vero murió muy joven, muy joven. De hecho ya estaba muerto en estas fechas que estamos hablando. Ahora mismo tenemos que pensar que somos Adriano en el año 138 y tenemos que ver qué sucesor elegimos. Así que, pues claro, este Marco Annio Vero había muerto muy joven, pero este Marco Annio Vero había tenido un hijo que se llamaba igual que el padre, Marco Annio Vero. Y además, este sí que, a diferencia de Fusco, por ejemplo, Adriano sí que había visto que era una persona con potencial. Este Marco Annio Vero fue el futuro emperador Marco Aurelio. Que Marco Aurelio, esto mucha gente no lo sabe, pero era sobrino tataranieto de Trajano. Y de hecho era el pariente más cercano por sangre que tenía varón, el pariente más cercano por sangre varón que tenía Adriano en ese momento. Entonces Adriano quería que le hubiese gustado que le sucediese Marco Aurelio. Lo voy a llamar a partir de ahora Marco Aurelio para no liaros. Pero claro, Marco Aurelio tenía... ¿cuántos años tenía? 16. Entonces era imposible, que Adriano no podía permitir que un adolescente de 16 años le heredara. Así que necesitaba un emperador, por así decir, bisagra. O sea, un emperador que estuviese el tiempo que estuviese hasta que Marco Aurelio llegase a una edad adulta ya y madura. Así que bueno, aquí es cuando la historia nos cuenta que entre todos los senadores, pues Adriano decidió elegir por su virtud y por su modestia y bla 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 a Antonino Pío, que es el que tenemos aquí en este sextercio, que es el que, por cierto, pues ya sabéis que acabó eligiendo. Esto fue en marzo del año 138. Pero ¿qué pasaba? Que no es que Adriano eligiese a Antonino Pío. A mí me hace mucha gracia cuando te hablan de, pues eso, de la dinastía de los Antoninos o de la Ulpio Aelia o de los 5 buenos emperadores, como lo queréis llamar, y te dicen que ellos no nombraban sucesores a sus hijos, sino que elegían entre los mejores que había en el Imperio Romano. Y bueno, eso es falso. O sea, adoptaban porque no tenían hijos, pero siempre adoptaban al que tuviesen más cercano, no adoptaban a cualquiera. Entonces, Nerva fue el único caso que adoptó a Trajano sin que Trajano fuese miembro de su familia, pero claro, Trajano era el que tenía el ejército más poderoso en el momento durante el reinado de Nerva. Entonces, bueno, pues Nerva, para no morir asesinado, pues igual consideró que Trajano era la mejor opción. Luego Trajano adoptó a Adriano, pues porque era un primo segundo, un sobrino segundo, algo así. O sea, tenían una relación cercana. Y además, Adriano había sido tutelado por Trajano porque los padres de Adriano habían muerto jóvenes. Y luego Adriano, pues ya os he dicho que parece ser que adoptó a Elio César, que quizá era hijo suyo o no, y luego quiso que le sucediese, bueno, vio esperanzas en Marco Aurelio, que era el varón que tenía más cercano en su familia. Entonces, bueno, si volvemos un poco a lo que os he dicho antes, Marco Annio Vero, el padre de Marco Aurelio, el padre biológico de Marco Aurelio, tenía una hermana que se llamaba Faustina, y no adivinaréis con quién estaba casada Faustina. No lo adivinaréis jamás. Pues evidentemente estaba casada con Antonino Pío. O sea, Adriano lo que hizo fue tomar porque lo que estaba claro es que tenía que ser un varón, el que reinase. Así que tomó al tío de Marco Aurelio, que era el más cercano que tenía. Si hubiese estado vivo el padre de Marco Aurelio, pues igual hubiese cogido posiblemente al padre de Marco Aurelio, que hubiese tenido mucho sentido. Pero claro, como no estaba vivo, pues tuvo que coger al tío, y el tío era Antonino Pío. Y ya está, y lo eligió principalmente por eso. Hombre, evidentemente si hubiese visto que era un incapaz, pues igual lo hubiese ejecutado brutalmente como a Fusco o a Serviano. Pero bueno, que nada más lejos de la realidad,
que aquí había un árbol y una familia y Adriano lo siguió. Entonces, bueno, acabó adoptando a Antonino Pío con la condición de que Antonino Pío adoptase a su vez como hijos a Marco Aurelio, que era su sobrino. Marco Aurelio era sobrino de Antonino Pío, que muchas veces estas cosas no se dicen, pero era así. Era sobrino. Y luego Lucio Vero, que se había quedado como el hijo de Aelio. Claro, Aelio había muerto, pero Lucio Vero seguía siendo nieto de Adriano. Entonces, como Adriano estaba terminal, pues necesitaba que alguien asumiese ¿cómo se dice? La tutela de Lucio Vero. Entonces adoptó a los dos y además comprometió a Faustina la menor, que era la única hija que quedaba viva del matrimonio entre Antonino Pío y Faustina. Antonino Pío y Faustina habían tenido, creo que dicen las fuentes, 4 hijos. 2 hijos y 2 hijas. Pero solo llegó al reinado de Antonino Pío la hija. Una de las hijas, que fue Faustina, la menor. Y Adriano la comprometió con Lucio Vero, no con Marco Aurelio, con Lucio Vero. Así que eso. Esto fue, ya os he dicho, en marzo del año 138. Y a todo esto Adriano, pues, no se moría, pero bueno, al final no sé si fue en junio o en julio, creo que fue en julio, pues finalmente Adriano murió y su hijo adoptivo Antonino Pío pues subió al trono. Y este es un sestercio de Antonino Pío. Es posterior, O sea, esta moneda es del año 147, creo que es. O sea, no es de ese mismo año. Que las hay, Hay monedas de Antonino Pío todavía en vida de Adriano, pero yo no tengo ninguna. Así que eso, entonces una de las primeras cosas que hizo Antonino Pío, pues primero divinizó a Adriano y luego otra cosa que hizo rapidísimo fue anular el compromiso entre Lucio Vero y Faustina, y lo que hizo fue comprometer a su propia hija Faustina la menor con Marco Aurelio. Así que eso. La verdad es que parece ser que Antonino Pío a Lucio Vero no le daba mucha bola, O sea, que lo dejó un poco ahí atrás, lo tuvo como hijo adoptivo, pero no le hacía mucho caso. Le dio algún consulado, Un par de consulados sí que tuvo Lucio Vero. Así que eso, bueno, pues con estos 3 sestercios, pues más o menos os he explicado todo lo que pasó con la sucesión de Adriano. Y bueno, también quería dejaros claro pues esa idea, ¿no? De que no adoptaban al más capaz o al más virtuoso, adoptaban simplemente al que más cerca les quedaba, pues como han hecho todos a lo largo de la historia. Si no tenían hijos, pues no te quedaba más que buscarte la vida por ahí. De hecho, pues bueno, a Antonino Pío le sucedió Marco Aurelio, y Marco Aurelio no adoptó a nadie porque fue el único que logró tener un hijo propio, que fue Cómodo, y por eso a Marco Aurelio le sucedió Cómodo. Y si no hubiese vivido Cómodo, pues entonces pues Marco Aurelio posiblemente hubiese adoptado algún cuñado, no cuñado, sino yerno, se dice, ¿no? Algún marido de alguna hija suya, porque Marco Aurelio tuvo un montón de hijas, y posiblemente hubiese ido por ahí la línea. Así que bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos podido ver 3 sestercios bien chulos, y bueno, y nos vemos ya para la semana que viene en el próximo. Un saludo.